Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Yo estoy aquí, como siempre, emocionado por compartir con ustedes un tema que, créanme, está en boca de todos, y que ha generado un revuelo considerable en el mundo del espectáculo. Y es que hoy vamos a hablar de uno de los temas más candentes y debatidos en el universo de las series turcas, el supuesto juicio inesperado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. El título lo dice todo, y hoy vamos a desmenuzar esta bomba mediática. Para los que quizás sean nuevos en el canal, o para aquellos que no estén tan familiarizados con el fenómeno turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, y a nivel internacional, también. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla fue tan evidente que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y perseguidas por los fans. Su romance, que comenzó durante el rodaje de la serie, parecía un cuento de hadas moderno. Pero como en toda buena historia, hay giros inesperados y, al parecer, algunos desacuerdos que han trascendido a la vida real. Así que, sin más preámbulos, prepárense para adentrarnos en los detalles de este supuesto conflicto legal. Vamos a analizar las razones detrás de este supuesto juicio, la información que tenemos hasta ahora, las posibles consecuencias y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Y como siempre los invito a que se queden hasta el final, porque al final, quiero saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son súper importantes para mí. Ahora bien, ¿de dónde surge esta información? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que podría haber un juicio en camino? Pues bien, la verdad es que la información es, hasta el momento, bastante difusa y no hay fuentes oficiales que lo confirmen al 100%. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular a través de diferentes medios de comunicación turcos y de redes sociales, donde se especulaba sobre una posible demanda legal entre Hande y Kerem. Los detalles son escasos, y por eso es crucial que tengamos mucho cuidado con la información que consumimos. Generalmente, cuando suceden este tipo de situaciones, hay dos escenarios posibles. El primero, y el más común, es que se trate de un rumor infundado, una especulación que surge de la nada, alimentada por la sed de drama y el morbo del público. Las redes sociales, a veces, son una caja de resonancia para este tipo de rumores. El segundo escenario, mucho más delicado, es que si exista una disputa legal real, ya sea por motivos personales, profesionales, o una combinación de ambos. Y aquí es donde entramos en terrenos más pantanosos, porque, como les decía, la información concreta es escasa. Si el rumor fuera cierto, ¿por qué podrían estar llevándose a cabo acciones legales entre Hande y Kerem? Hay varias posibilidades. Podría tratarse de una disputa contractual. Recordemos que aunque su relación amorosa terminó, ambos actores comparten ciertos compromisos profesionales. Podrían estar involucrados en proyectos publicitarios o contratos que aún no hayan terminado, y quizás haya desacuerdos sobre derechos de imagen, ganancias o algún otro tipo de obligación contractual. Esto es bastante común en la industria del entretenimiento. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa, es que el conflicto sea de índole personal. A veces, cuando una relación sentimental termina en malos términos, pueden surgir problemas legales relacionados con acuerdos financieros, posesiones, o incluso acusaciones de difamación o acoso. Es algo que tristemente también vemos con frecuencia en el mundo de las celebridades. Además, no descartemos la posibilidad de que el juicio esté relacionado con terceras personas. Quizás haya habido un problema con algún representante, manager, o empresa que los represente, y que la disputa se haya trasladado a los actores. Las relaciones contractuales y laborales en el mundo del espectáculo, a veces, se vuelven muy complejas y pueden dar lugar a disputas legales. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta ahora sobre los supuestos detalles del juicio? Como les dije, la información es limitada. Los medios turcos han mencionado, sin dar detalles concretos, que la disputa estaría relacionada con cuestiones económicas y de imagen. Algunos rumores apuntan a que Kerem habría demandado a Hande por incumplimiento de contrato, o por el uso indebido de su imagen en alguna campaña publicitaria. Otros, más especulativos, sugieren que Hande podría haber demandado a Kerem por declaraciones o acciones que habrían perjudicado su reputación. Como ven, las hipótesis son muchas y la verdad, hasta el momento, es incierta. Es importante tener en cuenta que hasta que no haya una confirmación oficial, o se filtren documentos legales, todo esto son especulaciones. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para recordarles la importancia de la verificación de la información.
En Internet y especialmente en las redes sociales, la información se propaga a la velocidad de la luz, pero no siempre es precisa. Es fundamental que, como consumidores de contenido, seamos críticos y busquemos fuentes confiables. ¿Qué implicaciones tendría un juicio entre Hande y Kerem? Si el caso llegara a los tribunales, obviamente las consecuencias serían importantes. Para empezar, la imagen de ambos actores se vería afectada. Un juicio, especialmente uno mediático, genera publicidad negativa y podría dañar su reputación profesional. Los fans, por supuesto, se sentirían decepcionados, y las marcas con las que trabajan podrían verse obligadas a replantearse sus contratos publicitarios. Además, un juicio implica costos económicos y de tiempo significativos. Ambos actores tendrían que contratar abogados, asistir a audiencias y someterse a un proceso legal que a veces puede ser largo y agotador. Y por supuesto está el impacto emocional. Un juicio, especialmente cuando involucra a personas que alguna vez fueron pareja, puede ser muy doloroso y generar mucho estrés. Ahora bien, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Como fan de las series turcas y como alguien que ha seguido la carrera de Hande y Kerem desde hace mucho tiempo, me da mucha pena que se encuentren en esta situación. Me gustaría que, en caso de que existan problemas, pudieran resolverlos de manera amistosa y discreta. El mundo del espectáculo es muy duro y la exposición mediática puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional. Creo que en cualquier disputa, la mejor opción es siempre el diálogo y la negociación. Espero que si existe un conflicto legal, sus respectivos equipos de abogados puedan llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y por supuesto, espero que pase lo que pase, ambos actores puedan seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. También, quiero destacar la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de sus vidas en privado. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos y evitar caer en el morbo y la especulación. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar en el futuro? Lo más probable es que, si el juicio es real, la información se filtre poco a poco a través de diferentes medios. Tendremos que estar atentos a las noticias, a los comunicados oficiales, y a las declaraciones de los representantes de ambos actores. Sin embargo, es importante que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos ser críticos y buscar fuentes confiables. Por otro lado, es posible que Hande y Kerem decidan mantener la información en secreto y resolver el conflicto de manera discreta. En ese caso, es posible que nunca sepamos los detalles de lo que realmente sucedió. Pero, como les dije, lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor. Y finalmente me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan sobre este supuesto juicio? ¿Creen que es real? ¿Qué creen que podría haber pasado? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la posibilidad de un juicio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de las posibles razones, las consecuencias y, por supuesto, mi opinión personal. Espero que este vídeo les haya resultado informativo e interesante. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo todas las semanas. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima. Chao.